Dios les bendiga, hermanos. Les saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno poder una vez más estar aquí en este programa Pentecostales del Nombre RD. Una vez más con el hermano Anderson, el hermano Wilmer. Bienvenidos, hermanos. Amén, gracias a Dios, gracias Pastor Jainser, Dios les bendiga a todos. Amén, buenos días mis amados hermanos, les saludo a todos en el nombre de Jesús, hermano Anderson, hermano Jenser. Qué bueno estar aquí una vez más en este programa Pentecostales del Nombre RD. Amén, amén. Amén. Bueno, hoy tenemos un tema muy especial. Recuerde que estamos hablando sobre las doctrinas de salvación, lo que dice la Biblia, y hoy tenemos el tema del arrepentimiento y la conversión, muy importante para la salvación. Entonces queremos por medio de la palabra mostrarle los versículos que nos hablan acerca de esto y explicar un poco más, que la gente pueda comprender estos pasos tan importantes para la salvación. Así que viene el arrepentimiento, donde podemos definir que es cuando la persona siente un dolor profundo por haber pecado contra nuestro Creador, contra nuestro Dios, ¿no? Se siente ese dolor de haber hecho algo que no debe hacer. Y la conversión, donde ya es el momento donde la persona retoma o se transforma o la gente cambia de dirección, donde reconoce que ya no puede seguir en el pecado, no puede seguir haciendo eso, sino que tiene que volverse a Dios, acercarse al Señor, pedirle el perdón, y ahí es donde el Señor entonces es movido a misericordia, cuando la persona reconoce el pecado, siente ese dolor profundo y dice, no puedo seguir más, me voy a buscar de Dios ahora sí, a pedirle el perdón. Así que, pues tenemos un versículo muy importante en Hechos capítulo 3, el versículo 19 de la palabra del Señor. Dice, así que arrepentíos y convertíos. Mire cómo está esas dos palabras, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Porque la gente hoy en día está en muchas cosas, muchas angustias, dificultades, la vida, viviendo una vida que no saben qué hacer. Pero si usted quiere tiempos de refrigerio, tiene que entregarse al Señor, arrepentirse, convertirse, buscar de Dios. Y eso es lo que yo sé que toda la gente necesita un tiempo de refrigerio, sentir esa paz que solamente Dios da. Así que pues estamos aquí con el hermano Anderson y el hermano Wilmer. Hermano Anderson, ¿por qué es tan importante el arrepentimiento y la conversión? ¿Son cosas distintas? ¿Cómo podemos hacer esa? Amén. Bueno, miren, nosotros tenemos que identificar que el arrepentimiento es muy importante porque nos hace sentir ese dolor, y la conversión pues nos dirige hacia Dios. Algunos, cuando hablan del arrepentimiento, dentro de la definición de arrepentimiento incluyen la conversión. Cuando algunos definen el arrepentimiento, dicen un dolor que me hace volver a Dios. Pero es mejor verlo por separado, porque nos ayuda a enfocarnos mejor en qué es lo uno y qué es lo otro. El arrepentimiento es un profundo dolor que me lleva a la conversión, cuando el arrepentimiento es un arrepentimiento verdadero. Si el arrepentimiento no es verdadero, pues no me va a llevar a la conversión, pero la conversión es eso que explicaba el pastor Jainser, es cuando yo me retorno hacia Dios, y nunca va a existir la conversión si primero no existe un verdadero arrepentimiento, un dolor por que ha pecado contra Dios. Eso ahorita lo profundizaremos un poco más, pero la palabra del Señor dice de la siguiente manera, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, cuando miramos, ¿qué es lo que el mundo produce? Es un arrepentimiento que la gente se siente con un dolor que hasta los hace suicidar, se quitan la vida. Y no, es que estaba arrepentido y no pudo cargar con el arrepentimiento. ¿A dónde lo llevó? A la muerte. Pero el arrepentimiento que viene de Dios y lo produce la Escritura, lo que hace es que me lleva a la vida.
porque me lleva al Señor. Amén, amén. Hermano Wilmer, como qué ejemplos pudiéramos poner para que la gente pueda diferenciar un poco sobre lo que es el arrepentimiento, la conversión? ¿Qué nos habla la Biblia sobre eso? Amén, hermano Jensen. Bueno, lo que pasa es que para que sea un arrepentimiento genuino, debe dar un resultado diferente. Si no, no lo es. Porque el verdadero arrepentimiento te lleva a una verdadera conversión en tu vida. Es el resultado lo uno de lo otro. Porque si el arrepentimiento que tú tienes no te lleva a tener un cambio profundo en tu vida, no te lleva a cambiar tus acciones, entonces no fue un arrepentimiento, sino un remordimiento, como ese cargo de conciencia por ese hecho, por ese error que cometiste, pero como no te lleva a un cambio, entonces no es un arrepentimiento genuino. Podíamos ver en la palabra algún ejemplo. Mateo 27 dice en el versículo 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Entonces aquí usa la palabra, las devolvió como arrepentido. Pero al final ese arrepentimiento no hizo que Judas buscara al Señor. Entonces, como no buscó al Señor, ese arrepentimiento no fue genuino. Fue más bien un dolor, una culpa por lo que hizo, por el hecho cometido. Como por ejemplo, hay familias disfuncionales y el esposo es una persona que toma y llega un día tomado y golpea a la mujer, que lamentablemente es un ejemplo que pasa mucho en estos días. Entonces el hombre ve a aquella mujer al otro día con un ojo amoratado y él se siente mal por lo que hizo. Él dice, hombre, discúlpame, perdóname, y le pide perdón, pero resulta que al fin de semana pasado o a los 15 días vuelve y comete el mismo hecho. Entonces, ¿estaba arrepentido? No. Lo que tenía era culpa, lo que tenía era remordimiento por lo que hizo, pero el hecho de que lo volviera a repetir indica que no hubo una conversión en su vida. Entonces, un verdadero arrepentimiento nos lleva a una verdadera conversión. Siempre terminará allá. Amén. Sí, ahí está el otro ejemplo entonces de David, que es, digamos, el más famoso que tenemos. Cuando tú ves la vida de David, ¿por qué tú puedes comparar a David con Judas y decir, oye, son diferentes? ¿Ah? ¿Qué hizo David al arrepentirse que nos muestra que el arrepentimiento de David entonces era verdadero, a comparación de Judas? Si en este caso Judas estaba remordido, tenía un remordimiento, entonces dime, y David, la gente dice, él sí se arrepintió de verdad. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas características que hace que la gente pueda mirar a David y decir se arrepintió de verdad? Bueno, que David trató de enmendar sus errores, que David trató de no volver a repetir sus acciones, porque el problema no es que uno cometa el error, el problema es que uno persista en el error. Así es. Entonces, Mire que cuando él compone el Salmo 51, ¿qué es lo primero que él hace? Lo primero que él dice, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lo primero que él hace es que él reconoce su pecado. Reconoce su pecado. Él está diciendo, sí, porque yo he pecado. Y note que el pecado de David, él no dice, no, yo pequé y ya, pues eso no es nada, todo el mundo peca. No, él dijo, contra ti. Eso quiere decir que no solo lo reconoce, sino que también le duele haber pecado. Le duele, y le duele porque ¿contra quién pecó? ¿Contra quién pecó David? Porque alguien diría, está bien, él pecó él no dice porque yo pequé contra Urias o contra, no, él lo hizo, él pecó. Yo pequé contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces él reconoce su pecado, pero él hace lo correcto. Judas ¿qué buscó? Judas buscó los sacerdotes a devolverle las piezas, pero no buscó a Dios. Y luego salió y se fue a ahorcarse. Cuando vio que no le recibieron, dijeron, no, tú entregaste esa vida inocente, a nosotros, ¿qué?
La Biblia dice que él tiró, arrojó las piezas y salió y fue y se ahorcó, porque lo que decíamos en un principio, la tristeza que viene según el mundo lo que produce es muerte. Si él se hubiera arrepentido delante de Dios, entonces lo que él hace es busca a Dios. David buscó a Dios. Él dijo, no, yo he hecho lo malo, pero aquí estoy delante de ti. Vengo a ti, vengo y termina apartándose de su pecado, de su maldad. Eso, lo que pasa es que el verdadero arrepentimiento produce eso, que nosotros reconozcamos nuestro pecado, que nosotros sintamos dolor por haber pecado en contra de Dios, que nosotros busquemos a Dios, pero que al final nos apartemos del pecado. De nada sirve que sintamos dolor, de nada sirve que sintamos ese sentimiento de habernos equivocado si al final no nos apartamos del pecado, si al final no hay una conversión en nosotros. Es muy importante saber que Dios por eso llama al arrepentimiento. O sea, porque el arrepentimiento asegura que tú no vas a seguir en eso. Y porque tú no vas a volver a seguir en lo malo, sino que entonces ahora, cuando tú te arrepientes genuinamente, tú dices, no, ya ahora voy a cambiar. Todo lo que yo hacía antes, ya yo no lo vuelvo a hacer. ¿Cómo pudiéramos explicarle a la gente o hacerle para que la gente pueda saber si de verdad hay un arrepentimiento, una conversión genuina? Porque mucha gente dice, sí, yo ya me arrepentí, pero ¿cómo se demuestra esto, no? Mira, yo tengo un amigo en Colombia que él se llama Isaac Ochoa. En una ocasión estábamos hablando de la palabra del Señor y resulta que él vive lejos de Medellín, como a unas 4 horas en un lugar que se llama San Luis, pero eso es Antioquia. Y él tenía que viajar constantemente desde San Luis hasta Medellín. Cuando él viajaba, yo le dije, mira, tú ves que en la vía que tú vienes de San Luis hacia Medellín hay algo muy peculiar que tú encuentras en la vía y es que hay una zona de la vía donde hay muchísimos retornos. Y en esa zona donde están los retornos cerca del aeropuerto, ahí tú ves que están marcados. Y retorno 1, retorno 2, retorno. Y tú encuentras un retorno aquí, pero allá enseguida encuentras otro. Y cuando tú encuentras otro y otro, son muy seguidos. Entonces esa vía tú dices, oye, a veces en una autopista ver tantos retornos no es como tan común. Entonces yo le dije, cada vez que tú pases por esa autopista, mira esos retornos. Y yo le dije, la conversión es cuando tú tomas un retorno de esos porque tú dices, oye, me pasé, me fui del lugar a donde tenía que ir. Entonces tú dices, ¿qué hago? ¿Era allí o es para allá? Pero tú ves que dice retorno. Ah, ese es el mío. Lo voy a tomar y me voy a regresar. Entonces yo le dije, cada vez que tú pases por el retorno, recuerda que tú tienes que retornar a Dios, tienes que regresar a Dios, porque si tú no lo haces, dime qué va a pasar con tu vida. Cuando él le entregó la vida al Señor, entonces en una ocasión que yo regresé a Colombia, él me invitó a San Luis a predicar y él pasó, estaba dirigiendo y contó el testimonio y él decía, cuando el hermano Anderson me estaba evangelizando, que yo cogía esa moto, después de que él me dijo que yo tenía que retornar hacia Dios y que viera esos retornos, él dice, hermano, yo no podía pasar por los retornos tranquilo, porque cada vez que veía un retorno, yo decía, ay, Dios mío, tengo que buscar a Dios. Y veía al otro y decía, ay, Dios mío. Entonces eso fue como que, Bueno, pero como que, la palabra hizo efecto. sí, es que al ser tantos retornos que él se encontraba en la vía, él decía, mira, yo veía un retorno de eso y veía al otro. Y él dijo, no, un día esos, en un viaje justamente hacia Medellín, él dijo, no, yo no puedo esperar más, yo tengo que entregarle mi vida al Señor. Es como de una manera práctica lo que una gente tiene que lograr Convertirse. comprender. Tú no puedes decir, está bien, mira, yo me arrepentí, pero no has vuelto a Dios, tú tienes que regresar a Dios. Amén. Y es muy importante, hermano Anderson, hermano Jenser, que nosotros prediquemos la palabra tal cual como es. Porque es que hay mucha gente hoy levantando las manos y diciendo, bueno, yo recibo al Señor, yo
por la fe lo recibo y me entrego. Pero esas personas se están conformando simplemente con eso, pero no están teniendo un cambio en su vida. No están teniendo una transformación en su vida y al final ellos se dan cuenta de que levantar la mano no es suficiente. Debe haber un arrepentimiento genuino en su corazón. Amén, amén. Que empieza por oír la palabra del Señor, conocer el estado en que estamos delante de Dios para así poder entender cuánto necesitamos nosotros arrepentirnos y convertirnos para que podamos nosotros gozar de la salvación que el Señor nos está ofreciendo. Pero mientras tanto, nosotros no entendamos cuál es nuestra condición, pues no vamos a saber de qué nos tenemos que arrepentir. Amén, amén. Así O sea es. que pudiéramos, como para hacer un resumen, nosotros estamos, la persona, el ser humano está viviendo una vida caminando por una vía. Cuando se da cuenta que las cosas están mal, que no puede seguir ahí, es como el arrepentimiento y dice, uy, ya yo no puedo seguir así, yo estoy haciendo esto mal, como que estoy perdido, como que no voy por donde debo Primero de tiene ir. que hacer un paro. Tiene que pararse Primero tiene que parar. y ahí se arrepiente. Ahí Ahora, reconoce que va mal. entonces, el próximo paso es, no puedes seguir hacia adelante No seguir. en el pecado. Entonces dice, déjame buscar mi retorno y ahora enfocarme en poner mis ojos en el Señor Jesucristo, en esa salvación que da, empezar a obedecerlo, no volver atrás a lo que estaba en la otra vía, sino que Amén. ahora vamos a seguir buscando al Señor. Por Así eso que el Señor dice, volveos A mí. a mí y yo me volveré Gloria a Dios. a vosotros. amén, amén. Así Gloria al es. Señor. Yo lo defino de la siguiente manera. El texto bíblico dice, deje el impío su camino y el hombre vuélvase. inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová. Ahí está. El arrepentimiento es para aquel que está en el pecado, para aquel que dice, no quiero más vivir ofendiendo a Dios. Deje limpio su camino el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, que el Señor va a tener de ti misericordia. O sea, ¿para qué esperar tanto? Cada vez que tú pases por un retorno, ojalá te acuerdes de la historia de Isaac. Amén, amén. Te digan, no, óigame, ¿verdad? ¿Para qué yo me moro tanto? Porque hay gente que dice, algún día no, pero hay un retorno hoy. Tú hoy puedes hacer un alto en tu camino y volverte a Dios y buscar a Dios. Pero ¿qué pasa, hermano Anderson, con aquellas personas entre las cuales nosotros nos encontrábamos en algún momento que íbamos por un camino, pero pensábamos que ese camino era correcto, pensábamos que estaba bien? Entonces, la palabra del Señor dice que hay caminos que al hombre le parecen Derecho. Entonces, el problema, por eso es importante hacer un paro. Dice la palabra, preguntad por la senda antigua. ¿Cuál es el buen camino? ¿Cuál es el buen camino? Y anden por él. Y andad por él. ¿Pero qué dijeron? Muchos dijeron, no andaremos. No andaremos. Ya es una decisión al final. El arrepentimiento es una decisión que uno toma cuando uno entiende que va en la dirección equivocada. Hay un camino ancho y un camino angosto. Un día yo iba con mi esposa, íbamos por un camino, estábamos de plena luna de miel. Y en la luna de miel, gracias a Dios, las cosas se perdonan más fácil. Amén. Íbamos en la moto, mano, en Colombia, y íbamos hacia un lugar. Mi mamá me dijo, mijo, por ahí cerquita queda un lugar que se llama Arboletes. Mi esposa apenas estaba conociendo el mar. Nosotros hicimos un viaje en Medellín, de Medellín hasta la playa, unas 8 horas de camino. Pero mi mamá me dice, ahí cerquita queda un lugar. Cuando tú vayas ahí a ese lugar que se llama Arboletes, te va a gustar y queda como a media hora. Yo, media hora, 1 hora, sí. Le dimos para allá. Cuando yo veo que ya va 1 hora, hora y media, yo no, pero... Y pregunto yo en la carretera y me dice, sí, le falta como 1 hora y media más. Y yo, 1 hora y media más. Entonces yo no sabía hacia dónde iba y yo le di. Pero en cierto momento yo veo que la carretera como que comenzó a cambiar. Yo dije, ¿por dónde es que...? Y cuando, hermano, no se veía nadie en la carretera y yo esperando y dele y avance a ver si yo veo una casa, alguien. Cuando veo que viene una moto, yo lo paré como que si lo fuera a atracar. Si se me va, ¿a quién más le Asustado. pregunto? Y se para el hombre y yo le digo, mire, lo que pasa es que yo voy para tal lugar. Este es el camino. No, usted se pasó.
pero mucho, devuélvase. Y yo dije, oye, mi mamá, cuando yo llegue hablo con mi mamá, devuélvase, ese no es el camino, ese por ahí no va a salir. Entonces, el que quiere ser salvo, pero no toma el camino correcto, aunque usted siga y siga y siga, mira, es mejor cuando tú estás equivocado de camino, párate y devuélvete. Pero mira lo que tú dices, te encontraste con alguien que te indicó que ibas en el camino incorrecto. Precisamente por eso se predica el evangelio. Amén. Bueno, Así es. muchas gracias. El Señor les bendiga a todos los que han podido escuchar en esta hora. Muchas gracias, hermano. El Señor les bendiga Amén. en gran manera. Amén. Amén, que el Señor les bendiga y esperamos que este mensaje les sirva para que ustedes puedan acercarse al Señor a través de la Amén. palabra. Muchas gracias, hermanos. Esperamos pues que nos siga acompañando en este programa. Tratamos de compartir la palabra de Dios de la manera más sencilla para que usted la pueda entender y compartir con sus familiares, con sus amigos y así puedan conocer a este Cristo maravilloso. Amén, Amén. amén. El Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga ricamente.